Muy buenos días, nuevamente con ustedes. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, para traer esta hermosa palabra de devocional que llegue hasta sus corazones, para que puedan allí tener esa palabra de bendición que nos ayude en nuestro diario vivir. Amén. Nuestro Dios es tan bueno que a través de estas redes nos invita a reflexionar, nos invita a estar allí pendientes de todo lo que el Señor nos enseña para poder tener una vida satisfactoria en este tiempo de cuarentena donde estamos con nuestra familia congregados y donde de pronto se presentan cosas, pero sabemos que tenemos a nuestro Dios que de todas ellas nos saca, ¿eh? Nos saca en bendición, porque nuestro Dios es así, Él es fiel, Él es santo y todo lo que nos ha enseñado lo cumple según nosotros lo podamos apreciar y lo podamos poner en práctica en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, un consejo maravilloso en esta mañana de parte de nuestro Dios. Y vamos allí en mayo 16, nuestro devocional. Y dice, ¿y el aguijón de Pablo qué? Muchas personas se preguntan, ¿y qué pasó con el aguijón de Pablo? Bueno, leamos nuestro texto aquí que nos dice, y si no echares a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejares en ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitéis. Lo encontramos en Números 33-35. Miremos lo que aquí nuestro reverendo Kenneth Hagin nos dijo o nos dejó escrito aquí esa reflexión. Amén. Dice, pero hermano Hagin le hace una pregunta a una persona, a nuestro reverendo. Dice, pero hermano Hagin, ¿no recuerda que Pablo estuvo enfermo toda su vida? No, no lo recuerdo, dice nuestro ministro, pero él tuvo un aguijón en su carne. ¿En dónde has leído en la Biblia que un aguijón en la carne es una enfermedad? En ninguna parte. Estudie las Escrituras. Vea cómo la Biblia usa ese término en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Israel, si no matan a los cananeos cuando posean la tierra, ellos serán espinas en su costado. Ellos le atormentarán. Lo encontramos en Números 33-35, en Josué 23-13 y en Jueces 2-3. Eso es bueno que lo podamos estudiar, amén. Podamos coger estos capítulos con versículos para entender qué fue lo que pasó allí con estas personas que el Señor quería darles allí una amonestación muy fuerte, amén. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Pablo dice exactamente que lo que el aguijón era, que era un mensajero de Satanás que los abofeteara. Está en 2 Corintios 12:7. En todas partes que Pablo fue a predicar, este espíritu maligno iba delante y detrás de él, y contrariaba todo lo que podía. Y Pablo no podía ordenarle al espíritu maligno que abandonara la tierra, porque el diablo tiene el derecho de estar aquí hasta que termine el arrendamiento de Adán. Esta es una historia que nosotros la conocemos diariamente, amén. Nosotros, el Señor cada día nos la repite cuando entramos a escudriñar su corazón. El Señor siempre nos enseña, amén. Entonces seguimos leyendo. Así que no pueden separarse de Satanás la enfermedad y la dolencia, porque Él las causa. La actitud de Jesús hacia la enfermedad fue una guerra sin cuartel contra Satanás. Vamos a mirar aquí una pequeña reflexión. Dice, en este versículo de Números 34 y 35, el aguijón al cual se refiere no son enfermedades, sino son personas usadas por el enemigo, las cuales hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces esos son los enemigos, esos son los aguijones que el enemigo le pone a uno, las personas, amén. Dios tenía algunas razones para dar este mandato, amén, allí a Moisés. Dice, Dios estaba
erradicando la maldad de una nación extremadamente pecaminosa, idólatra, blasfema, bueno, todo lo que usted quiera agregarle allí, amén. Ellos adoraban a Satanás, hacían cosas aberrantes y rechazaban totalmente a Dios. Entonces, ¿cómo Dios no iba a estar enojado? Si Él quería darle allí a su pueblo, quería darle esa tierra por heredad, pero habían estos habitantes allí que hacían totalmente lo contrario y no le amaban al Señor, amén. No lo amaban ni lo tenían en cuenta. Antes, por el contrario, el enemigo los usaba como esas espinas, amén, como esos aguijones para no dejar que su pueblo Israel llegara a estar allí ocupando y recibir esa herencia que el Señor quería darles. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Decirle allí a su líder que los expulsara de esa nación. Amén, seguimos leyendo. Él estaba erradicando, quería que los erradicaran porque Él sabía el futuro, como es nuestro Dios, Él sabe el futuro. Sí, ellos no obedecían en erradicar, en sacar a este pueblo ahí idólatra, este pueblo que no le amaba, entonces no podían heredar, y si los dejaban allí con ellos, pues iban a ser espinas, iban a ser personas que los iban a agredir, los iban a hacer muchísimas cosas porque no podían convivir con ellos, amén. Entonces, si los israelitas no hacían caso al mandato de Dios de expulsarlos, como dice este versículo, ellos serían como aguijones y como espinas en sus costados. Seguirían en las cosas terribles que acostumbraban a hacer. Y una persona que no esté acostumbrada, como los hijos de Dios que no estamos acostumbrados a estas cosas, pues iba a ser tremendo, ¿cierto? Iban a tener mucho sufrimiento y quién sabe qué cosas más. Entonces ellos estarían en el país, ellos estarán en el país para afligirlos, permanecerían allí para tener estar allí para afligir al pueblo del Señor. Entonces tenemos varios ejemplos en la Biblia. A través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos muchos personajes equivocados haciendo, mejor dicho, lo tremendo para desarrollar allí maldad en contra del pueblo de Dios y de sus hijos. Amén. Tenemos aquí unos ejemplos que usted y yo los conocemos, de personas siendo atacados por esos aguijones y estuvieron detrás de estos grandes hombres haciendo peso para no dejar que la palabra de Dios corriera. Hasta este mismo tiempo también hay aguijones que están allí detrás de las personas para no dejar que la obra del Señor siga corriendo. Y vemos esos ejemplos, por nombrar algunos. Uno fue el apóstol Pablo, como ya lo estuvimos leyendo, tenía unos aguijones tremendos, que donde quiera que él llevaba su palabra, allí estaban las personas, los aguijones, para no dejar que esta palabra fuera sembrada ni predicada. Amén. Pablo sufrió mucho, como usted ya conoce, muchos lo apedrearon, le pegaron, le hicieron muchas cosas. Esos eran aguijones en contra de nuestro Dios. Amén. También vemos a Juan Bautista cuando estuvo allí bautizando, muchos aguijones también tenía. Nehemías cuando fue a la reconstrucción del muro, también encontramos allí esa historia de cómo se presentaron aguijones tremendos para no dejar que el muro allí fuera nuevamente construido. Amén. David tuvo mucha persecución y muchos aguijones, por no enumerar a muchos más de los que nosotros hemos estudiado y de los cuales sabemos que fueran enemigos allí que se les presentaban para no dejar hacer las cosas ni la voluntad de Dios, ¿no? Algunas personas también buscan puntos discrepantes, amén, para sembrar semillas de discordia y de desaliento y aún de división, amén, para que no se haga el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Gloria al Señor. Y también nosotros mismos no tenemos cuidado de expulsar y de limpiar el pecado de nuestra vida, el cual parece ser inofensivo y que al final se convertirá en un aguijón de aflicción y destrucción. Amén. Tenemos que tener cuidado también con nosotros mismos porque a veces hacemos cosas, permitimos que venga a nosotros a sembrar esos aguijones de pecado, de maldad, y no tenemos en cuenta que el Señor nos advierte que aún en nuestras propias vidas debemos de cuidar
a esos aguijones que se nos pueden presentar, amén, que nos pueden erradicar allí en nuestro ser interior para dañarnos y que mañana nos pueden traer aflicción. Entonces esa reflexión, aleluya, es para el día de hoy, amén. Entonces voy a volver a leer aquí, dice, y si no echares a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Amén. Gloria al Señor. Entonces tengamos cuidado de todas estas cosas y no dejarnos usar por el enemigo. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Amén. Pero espere porque me hace falta aquí algo. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hacer nuestra confesión. Van a repetir conmigo esta confesión. Amén. Dice, como la enfermedad y la dolencia son del diablo, yo sigo los pasos y la actitud de Jesús y las trato como lo hizo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos la bendición del Señor. Dios los bendiga grandemente. Aleluya.